va a irse reordenando de más fácil a más difícil. Por ejemplo, vamos a ver la primera. La primera creo que es fácil. Miren, dice, sólidos de revolución, tema muy importante en la parte de geometría del espacio. Ustedes conocen que únicamente hay tres sólidos de revolución, únicamente tres, que son el cilindro, el cono y la esfera. Unos dicen que hay cuatro, porque, bueno, si ustedes, esto es un remember, ¿no? Si ustedes dibujan un triángulo y ese triángulo gira alrededor de un eje vertical, pues se forma un cono, ¿verdad? Se forma un cono. Ustedes giran, bueno, un cuadrado, un rectángulo, cualquier figura geométrica que tenga cuatro lados, alrededor de ese mismo eje, va a formar en cambio un cilindro. Y bueno, este cilindro ya puede tener las dimensiones que cada uno pueda obtener en función de cuánto mida los lados de este cuadrado que estén dibujando aquí, o de este rectángulo, pero siempre se va a obtener un cilindro. Y el otro, pues, que les decía, es una esfera, perdón, sí, una esfera. ¿Cómo obtienen una esfera? Bueno, pues, para obtener una esfera, ustedes deben girar una semicircunferencia alrededor de un eje. Entonces, al girar esa semicircunferencia, vamos a obtener una esfera. No es nada más que un círculo, pero con tres dimensiones, ¿no? Está feísimo, perdón. No es muy fácil dibujar aquí. Ahí está, perfecto. Bueno, digamos que es así. Y hay uno más, realmente, hay uno más que es el cono truncado. El cono truncado, ¿cómo lo obtienen? Bueno, pues el cono truncado se obtiene girando ya no un triángulo, sino lo obtiene girando un trapecio, ¿ok? Un trapecio alrededor de un eje. Lo que va a formar es un cono truncado, es decir, vamos a hacerlo así. Tenemos arriba una base, obviamente esa base va a ser una circunferencia. Y la base de abajo también va a ser una semicircunferencia, pero un poco más grande. ¿Por qué se llama cono truncado? Pues se puede notar, ¿no? Es como que hacia el cono lo cortaran, lo partieran a la mitad. Simplemente eso. Entonces, esos son los sólidos de revolución. Y cada sólido de revolución tiene su... cada sólido de revolución tiene su fórmula respectiva de área y de volumen, ¿ya? Entonces, aquí se las voy a escribir, como para que ustedes lo tengan. Yo sé que lo tienen en el libro, pero aquí se los voy a dar como que más estandarizado. Bueno, el área, y esto muy importante, ¿no? El área de cualquier figura geométrica, no les estoy diciendo del cilindro, del cuadrado, no. El área de cualquier figura geométrica, ¿tá? De tres dimensiones. ¿A qué es igual? Es igual a la suma del área de su base más su área lateral. ¿Tá? Entonces, esto es importante. AB, estoy hablando del área de la base, y AL, pues es el área lateral. ¿Ok? Esto nunca va a cambiar. Nunca. Siempre va a ser esta misma fórmula. ¿Qué es lo que se puede cambiar? Que la base no sea que la base sea un círculo, que la base sea un cuadrado, que el área lateral sea una combinación de cuadrados, de triángulos. Entonces, eso es lo que va a cambiar. Entonces, en el caso de el cono, por ejemplo. Vamos aquí al cono. ¿Cuál es el área del cono? El área total del cono. Bueno, pues el área total del cono va a ser área de la base, obviamente, más área lateral. Ahora, aquí es igual el área de la base. Como consideramos que que la base de un cono es un círculo, y de hecho observan ustedes que para las cuatro figuras, la base es un círculo, una circunferencia. Entonces el área de la base no es nada más que el área de un círculo, es decir, pi por radio al cuadrado, el radio de la figura. Lo que va a cambiar en cada uno de estas cuatro figuras es el área lateral. Porque el área lateral se va a obtener de diferentes maneras. Por ejemplo, el área del cono, ¿cómo se lo obtiene?
El área del cono es igual a pi por radio por generatriz. Donde pi, bueno, donde el radio, pues es lo que ya tenemos. Y la generatriz como tal, bueno, pues es simplemente esta medida que hay desde el vértice del cono hasta algún punto de la circunferencia de la base. ¿Ok? Este es el área del cono como tal. Bien, vamos al área del cilindro. Perdón. Vamos al área del cilindro. Entonces tenemos que en el cilindro, lo mismo. Área de la base, el área total va a ser igual al área de la base más el área lateral. Entonces, el área de la base nuevamente es una circunferencia, entonces pi por radio al cuadrado. Y el área lateral es fácil porque únicamente observen que ustedes tienen, esta es la altura, no vamos a decir que esta es la altura del cilindro. Si se dan cuenta, el área lateral no es nada más que, bueno, pues a ver, sería toda el área de esta parte que está afuera. Ya, la base de esto, pues sería pi por radio, 2 pi por radio por altura, si no me equivoco. Ajá, 2 pi por radio por altura. ¿Alguien escribió algo? Ah, perdón, me están ayudando con esto. La esfera, ajá. Perdón, me salí. Me salí, ya estoy de vuelta. A ver, déjame compartir de nuevo. No sé qué pasó. Estoy grabando. A ver si estoy grabando. Estoy grabando. Sí, estoy grabando ya. Perfecto. Ya, vamos por acá. El área de la esfera. Ojo, hablo de área de la esfera. Todas estamos hablando de áreas primero, áreas. El área de la esfera. Bueno, aquí sí voy a ser un poquito más directo porque esta figura no es como las anteriores, es un poco más abstracta esta figura. La esfera. Entonces, el área total de la esfera, imagínense que son 4 veces el área de un círculo, es decir, 4 pi por radio al cuadrado. Ya, nada más eso. Indico nuevamente, el área de la esfera simplemente va a ser 4 pi por radio al cuadrado. Es como decir 4 veces el área de un círculo. Bien, ya, y bueno, las del cono truncado las voy a dejar aquí. A ver, déjeme ver si me acuerdo, la verdad. Área de un cono truncado, el área total. Ya, aquí por ejemplo, observen, ¿cuántas bases tengo en el cono truncado? Tengo dos bases, tengo la base circular de arriba y la base circular de abajo. Entonces, aquí yo tengo dos bases diferentes, cada una o cada base con radio diferente. El radio más grande lo voy a llamar R mayúscula, el radio más pequeño lo voy a llamar R minúscula. Entonces aquí será área de la base mayor, es decir, pi por radio al cuadrado, más área de la base menor, pi por el otro radio, el más pequeño al cuadrado. Y lo que me quedaría o lo que me faltaría es justamente el área de esta parte lateral. Entonces, para hallar el área de la parte lateral, bueno, déjenme ver si voy a hacer trampa, perdón. No recuerdo. Con otro truncado es un poquito difícil. O yo, la verdad, a veces me olvido. Em,
Ya, aquí está. El área lateral del cono truncado es simplemente pi por R mayúscula más R minúscula por la generatriz. Tenemos que la generatriz es esta medida, ¿no? Ok. Entonces ahí tienen las áreas de estas cuatro figuras, de estos cuatro sólidos de revolución. Ya, bueno, aquí creo que podrían aprendérselas, pero bueno, otra forma u otra parte que tienen es tratar de razonarlas un poco, pero la verdad creo que lo más útil es aprendérselas al inicio, porque encontrarle forma es un poco difícil. Bien, ok. El volumen. Ya, y para el volumen es un poquito más sencillo, no son tan complejas. El volumen, recuerden ahora que es la capacidad, es decir, lo que estas figuras tienen o pueden almacenar dentro. Para el volumen de un cono es pi por radio al cuadrado por altura sobre 3. El volumen de un cilindro es pi por radio al cuadrado por altura. El volumen de una esfera, como ya lo mencionaron por ahí, es 4 tercios pi por radio al cubo. El volumen de un cono truncado, ya el volumen de un cono truncado es... esta no se la usa mucho, pero igual se las pongo. Ya. El volumen de un cono truncado es altura por pi por radio mayor al cuadrado más radio menor al cuadrado más radio mayor por radio menor sobre 3. Ya, miren, si se dan cuenta, y es como que hacen esa diferenciación o esa relación entre cono y cono truncado, pues las fórmulas se parecen un poco, ya sea la de área o ya sea la de volumen. Simplemente lo que hay aquí en el cono truncado es que hay un componente más, que es el componente del otro radio. Entonces, eso es como que le hace cambiar un poco, pero es bien parecido. ¿Ya? Bien, esto respecto a las fórmulas. Muy importante, porque lo van a necesitar para hacer esto, ¿no? Entonces, observen lo que tenemos acá. Em, Vamos al primer ejercicio. Ejercicio uno. Dice, en un cono recto, por cierto, esto es una definición tal vez que me olvidé de definir, es simplemente cuando tenemos un cono que surgió de un triángulo rectángulo, ¿ya? Es decir, por ejemplo, ustedes tienen el cono y un cono no recto sería algo así, ¿no? Por ejemplo, que su altura fuese un poco así y bueno, es como que el vértice está un poco más allá y está como que chueco el cono. Eso sería un cono no recto, ¿ya? Un cono no recto o un cono irregular. Entonces, si hablamos de un cono recto, pues va a ser aquel cono que no presente este comportamiento, simplemente pues que sea regular, es decir, que su altura sea completamente recta y bueno, pues trazamos las generatrices a los costados. Entonces ahí tiene un cono recto. Bien. Que tiene un diámetro, su base tiene un diámetro congruente a la longitud de una de sus generatrices.
¿ok? Ya, entonces nos dice que el diámetro de su base, ya sabemos que diámetro pues es simplemente la distancia que hay de un punto de la circunferencia al otro punto pasando por el centro. Ya, el diámetro es congruente con la longitud de una de sus generatrices. Ya, y aquí hay un juego de palabras, ¿no? Porque si hablamos de que el cono es recto, realmente cuando nos dice una de sus generatrices, pues no debería ser distinción entre generatrices, porque esta generatriz va a ser igual o de la misma longitud que la generatriz de acá, porque el cono es recto. El cono es recto, entonces estos valores son iguales, generatriz. Ese como que una de sus generatrices, que no los confunda porque la generatriz aquí va a ser la misma. Y bueno, ¿qué es generatriz también? Es simplemente la distancia que hay desde el punto del vértice hasta el punto de la circunferencia del cono, esa longitud. Bien, cuando nos habla que es congruente, pues lo único que nos está queriendo decir es que la longitud de la generatriz es igual a la longitud del diámetro. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se establece. Bueno, nos pide calcule su volumen si se sabe que la esfera inscrita. Ok, vamos a ver. Dice calcula su volumen si se sabe que la esfera inscrita tiene un radio de 6 metros. Ok, ya entonces, esta es una parte adicional, ¿no? Tenemos dentro de este cono una esfera inscrita, es decir, algo así, ¿no? Uf, me salió feísimo. Esta última parte no sé por qué, ya ahí está, ¿no? Así. Vemos que tuvo una esfera, ¿no? Que está inscrita. Y que el radio de esta esfera, voy a escribirlo por acá, su radio es de 6 metros. Y queremos saber el volumen del cono. Ya queremos saber el volumen del cono. Un tema que tranquilamente podría salir en un examen, creo yo. Bien, entonces vamos a poner esto un poco más arriba, por acá. A ver, primero, aquí hay que empezar por lo que ustedes necesitan. Ustedes quieren el volumen del cono. Eso es lo que deben ir, a eso deben apuntar. ¿Cuál es la fórmula de volumen del cono? Bueno, la fórmula de volumen del cono es pi por el radio del cono, ojo, importante que lo anoten, al cuadrado, por la altura del cono eh, sobre 3. Ahora, ¿qué tienen del cono? El cono es cierto que no tienen su radio, ¿verdad? De hecho, ni siquiera les da el diámetro. Simplemente les dice que el diámetro es igual a la generatriz, pero no les da medida. Y bueno, tampoco tienen altura, ¿ok? Entonces no tienen nada, de hecho. Tienen que calcular el radio del cono y tienen que calcular la altura del cono. Ahora, ¿cómo se lo hace? Bueno, eh, vamos a hacer lo siguiente, y es que ustedes pueden ver este ejercicio, y todo ejercicio de geometría del espacio también lo pueden, o de hecho no es que lo pueden, sino va a ser necesario un análisis en 2 dimensiones. Es decir, ¿qué pasa si hay una persona que ve esta configuración de estas figuras de frente? ¿Qué es lo que va a ver esa persona? Bueno, lo que va a ver esa persona va a ser un triángulo, en primer lugar. Un triángulo, ¿ya? Y dentro de ese triángulo va a observar un círculo, ¿ok? Bueno, aquí voy a tratar de dibujar el círculo, ya, no me va a salir perfecto. Entonces eso es lo que ve la persona de frente, ¿ya? Y una parte muy importante que hay que hacer hincapié aquí es que la mitad de la longitud, digamos, de esta base del triángulo, ¿qué va a ser? Va a ser el radio justamente del cono, ¿verdad? Esta longitud va a ser el radio del cono, ¿ya? Ahora, observen que cuando nos dice que la generatriz del cono es igual al diámetro del cono, ¿ya? Aquí hay que establecer una relación, porque si sabemos que el diámetro es igual a 2 veces el radio, entonces yo puedo decir que, bueno, pues y también sabemos que la generatriz es igual al diámetro,
Entonces yo puedo decir que la generatriz del cono va a ser igual a 2 veces el radio del cono. ¿Y para qué me ayuda esto? Bueno, pues esto me ayuda para formar un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo donde tenga que este lado de aquí arriba va a medir justamente eso, va a medir 2 veces el radio del cono, ¿ya? Y si ustedes completan el triángulo rectángulo con esta parte, pues ahí van a tener la altura del cono. Tienen, bueno, pues que el triángulo lo voy a hacer aquí aparte. Este triángulo pues sería radio del cono, 2 veces el radio del cono, la hipotenusa, ¿no? Y bueno, aquí tienen la altura del cono. Ahora, bueno, sigo sin saber nada, pero acabo de, digamos, ahorrarme una variable que no conozco, que es la generatriz. Me la acabo de ahorrar. Ahora la expresé como 2 veces el radio del cono. Ya, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso es identificar cuál es la relación que hay entre este radio que sí me dan, que es el radio de la esfera. El radio de la esfera me dice que es de 6 metros, ¿ya? Que también sería el radio de este círculo, ¿no? Entonces, bueno, hay una fórmula que me puede relacionar el radio de un círculo inscrito dentro de un triángulo, ¿no? Y bueno, para eso, lamentablemente, lamentablemente hay que remontarse al libro, porque el libro es el que tiene esas formulillas. Son un poco tediosas, la verdad. Ahí en la clase recuerdo que las habían anotado en algún momento. Ustedes también seguramente las deben tener por ahí escritas, ¿no? Eh, a ver, déjenme ver. Voy a bajar a donde está geometría del espacio. No, no es geometría del espacio, es geometría plana eso. Geometría plana se combina a veces con geometría del espacio. Me refiero a lo que está por... Esto no, esto no. Esto de las figuras inscritas. ¿Dónde está? Es otra cosa. Por aquí está, de hecho. Déjame ver. Triángulos rectángulos, esto no es. Siempre se me pierde eso. A ver, creo que ya alguien lo encontró, ¿no? Ajá, eso, correcto, correcto. Es eso de allí, lo que acaba de pasar Ramón al grupo. Muy importante. De hecho, yo les recomiendo que lo impriman, si lo tienen. Ya. Bueno, aquí no lo ven ustedes, pero hasta que cargue yo lo voy a escribir acá. Cuando ustedes tienen esto, esta configuración de un círculo inscrito en un triángulo, lo que decimos es que el lado de este triángulo, es decir, este lado L, ¿ya? El lado L, mide 2 veces raíz de 3 el radio de quién, el radio del círculo, es decir, en este caso el radio de la esfera, que es este 6, ¿ok? Entonces lo que podemos decir es lo siguiente, que el lado del triángulo, ¿a qué va a ser igual? A 2 veces raíz de 3 por el radio de la esfera, que en este caso es 6.
Ya si lo hacemos, vamos a tener que el lado del triángulo va a ser igual a 12 raíz de 3 metros. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que el lado de este triángulo no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es justamente la mitad de ese lado. Si quiero la mitad de ese lado, debo dividir este lado para 2. Al lado del triángulo lo debo dividir para 2. Porque la mitad de ese lado, ¿qué va a ser? Va a ser el radio del cono, que es lo que tengo acá, esta medida. Entonces el radio del cono va a ser igual a 12 raíz de 3 dividido para 2. O bien simplemente 6 raíz de 3 metros. Y con eso, ¿qué tengo? El radio del cono. Entonces con ese radio del cono, yo ya puedo reemplazar esto y lo incluyo acá. Entonces, ¿qué tengo? Tengo que el radio del cono va a ser igual a 6 raíz de 3. Esto de acá, que habíamos dicho que es la hipotenusa de este triángulo, rectángulo, ¿no? Que era 2 veces el radio del cono, es decir, 12 raíz de 3, ¿no? O sea, el radio del cono por 2. Y bueno, ¿cómo calculo la altura del cono? Lo pueden observar, ¿no? Fácilmente. Se observa que esto es un triángulo rectángulo. Eso es un teorema de Pitágoras. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí simplemente hay que calcular, ¿no? Raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, que sería este, ¿no? Es decir, 12 raíz de 3 al cuadrado menos el otro lado al cuadrado. 6 raíz de 3 al cuadrado. Entonces lo hago. Me va a quedar que la altura del cono es igual a, bueno, 12 al cuadrado, 144 por 3. Eso sería 144 por 3. Esto es igual a 12, 13, llevo 1, 432. Menos 6 al cuadrado es 36 y 36 por 3. Esto es 108. Ajá. Bueno, hacen esta resta, 432 menos 108. Se les queda 324. Entonces la altura del cono es igual a raíz cuadrada de 324 metros. Ahora, bueno, aquí ustedes pueden tener la lección de dividir este 324 en números primos, ¿no? De hecho, les recomiendo que lo hagan, porque es importante expresarlo en números reducidos. Entonces, la mitad de 324, mitad de 300 es 150, mitad de 20 es 10, mitad de 4 es 2. 300, bueno, 150 más 10 más 2 sería 162. Ajá. Mitad de 162, bueno, mitad de 100, 50, mitad de 60, 30, mitad de 2, 1. 50 más 30 más 1 serían 81. Que ya no tiene mitad, pero tiene tercera, ¿no? Que en este caso sería 27, que también tiene tercera, que es 9, que también tiene tercera, que es 3, que también tiene tercera, que es 1. Entonces la altura del cono, ¿cómo la pueden representar? La pueden representar como raíz cuadrada de 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 3 al cuadrado. Y si sacan la raíz cuadrada de todo esto, de cada uno de ellos, entonces digo, la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, 2. Raíz cuadrada de 3 al cuadrado, 3. Raíz cuadrada de 3 al cuadrado, 3. Entonces la altura del cono, de hecho, es una medida, un número entero. Entonces sería 9 por 2, 18. Ahí lo tienen, ¿no? La altura del cono es igual a 18 metros. Ahora, ¿para qué quería la altura del cono? ¿Para qué quería el radio del cono? Bueno, pues lo quería justamente para hallar el volumen del cono. Entonces el volumen del cono es igual a pi por radio del cono, que sería 6 raíz de 3 radio del cono al cuadrado, por la altura del cono, que es 18. 18. Y todo esto dividido entre 3. Entonces ya aquí nada más les queda hacer esto, pues no, entonces sería pi, 6 al cuadrado es 36, raíz de 3 al cuadrado es 3, 18, bueno, 18 y lo divido para 3. Bueno, aquí para no hacerse muchas bolas, lo que pueden es simplificar, ¿no? 3 se va con 3 y multiplico, ¿no? Que sería 36 por 18. Y bueno, aquí simplemente
36 por 18, hay que hacerlo aparte, pues no. 36 por 18, 6 por 8, 48, llevo 4, 3 por 8, 24 más 4, 28, 36. Entonces tengo 8, 4, 1, 6. Entonces serían 648 pi metros cúbicos. El resultado de esto, ¿no? 648 pi metros cúbicos. El volumen de ese cono. Y bueno, este ejercicio no tiene respuesta, ¿no? Pero esa sería la respuesta en sí. Entonces, bueno, observen el enfoque que usamos aquí, ¿no? Establecer una relación entre los lados del cono, ¿ya? Luego, pasar el ejercicio a dos dimensiones, porque es cuando vemos el ejercicio en dos dimensiones cuando se puede ver lo que está pasando realmente, cuando se puede entender lo que está pasando. Si no se lo hace, pues seguramente no van a ver todo el panorama. Entonces, por eso es necesario, ¿ya? Eh, no sé si alguien me dice, bueno, si alguien si alguien tiene alguna pregunta en esto, tal vez, alguna duda, tal vez, ¿no? Ok, ya, esto era lo que les iba a mostrar, ¿no? Bueno, que ya igual lo pasaron al grupo, importante tenerlo, ¿no? Si no tienen, descárguenlo y bueno, no hay más que otra que recordarlo. Ah, bueno, aquí también tienen el área y volumen de estos cuerpos, ¿no? Entonces, si pueden usar esto en el taller, sería excelente. No sé si se los dejen usar, pero bueno, esta fue la que usé. Bien, vamos a ver qué más. A la segunda, al B. Alguien escribió algo. Anotado, sí, creo. Listo. Vamos a hacer otro para salir de dudas. Este no. Ya. Vamos al 2, dice. Con el material fundido de un cilindro. Ah, ya sé cuál es este. Este ya lo hice en algún momento también. De un cilindro de metal de radio R y altura H. Se fabrican conos de radio R medios y altura H cuartos. Calcule cuántos conos obtienen ya. Hay que entender qué es lo que está pasando. Miren. Me dicen que hay un cilindro. Hubo un cilindro, mejor dicho, porque ya se fundió. Hubo un cilindro que tenía una altura R. Perdón, una altura H. ¿Ya? Un cilindro en algún momento que tenía una altura H. ¿Ya? Y también tenía un radio R. Altura H, radio R. Bien. Ahora, ¿qué pasó? Que este cilindro se lo fundió. ¿Qué significa fundir? Bueno, pues se lo derritió, ¿ya? Se lo derritió y con ese cilindro se fabricaron conos, ¿ya? Fabricaron conos de radio R medios y altura H cuartos. Entonces, con lo que quedó de este cilindro fundido, mejor dicho, con ese cilindro pero ahora fundido, se fabricaron conos. No nos dicen cuántos conos, pero sabemos que estos conos, digamos que habían moldes, ¿ya? Digamos que habían moldes de conos. Y todos esos moldes de esos conos, pues, tenían estas medidas. Tenían radio R medios, es decir, el radio del cilindro, pero dividido a la mitad. Y también tenían una altura de H cuartos, es decir, tenían la altura del cono, perdón, la altura del cilindro, pero dividido para 4. Ahora, de estos cilindros se fabricaron algunos. No nos dice cuántos, pero son varios cilindros. Perdón, son varios conos.
varios conitos, de hecho, varios conitos. Y acá pues se fundió el cilindro. Entonces, ¿cómo podemos saber cuántos conos surgieron de ese cilindro fundido? Ya, aquí lo que hay que hacer es lo siguiente. Observen. Eh, Cuando se fundió el cilindro, y digamos que quedó ya fundido, ¿no? Es decir, quedó líquido. Vamos a decir que este cilindro, lo que quedó de ese cilindro, lo vertieron en un envase, ¿ya? En un envase. Y bueno, este sería digamos, el material del cilindro, pero líquido. ¿Qué es lo que no cambió? ¿Qué se conservó? ¿Qué quedó? Eh, a ver, ¿qué quedó? ¿Quedó el área o quedó el volumen? Yo creo que sería el volumen o el área. A ver, al fundirse el cilindro, ah, y volver a ser conos pequeños. Ya. Entonces vamos a plantear aquí una ecuación. ¿Cuál va a ser esta ecuación? La ecuación va a ser que el volumen total del cilindro, es decir, lo que en algún momento fue el volumen del cilindro, ahora va a ser igual a el volumen del cono, es decir, de este cono que tengo acá, pero como no sabemos cuántos conos hay, entonces quiere decir que hubieron algunos conos, y esa cantidad de conos la vamos a llamar X. Es decir, en otras palabras, X va a ser igual a la cantidad de conos que yo eh, fabriqué con este cilindro fundido. Entonces, ahí se puede observar la ecuación. El volumen total del cilindro va a ser igual al volumen de los conos creados por la cantidad de conos que se pueden crear con ese volumen del cilindro. Perfecto. Entonces, si se dan cuenta, se crea esta ecuación donde pues tengo que reemplazar estos datos, ¿no? Entonces, ¿qué es igual al volumen del cilindro? Ya lo vimos. Volumen del cilindro, esta ecuación la voy a plantear acá, pero ya con las variables, con los datos, perdón, reemplazados. El volumen del cilindro sería igual a pi por radio al cuadrado por la altura. Tan sencillo como eso. Y eso es igual a x por el volumen del cono. Ahora, ¿cuánto es el volumen del cono? El volumen del cono es igual a pi por el radio, vamos a decir en este caso, y aquí me olvidé de esta parte, radio del cilindro, altura del cilindro. Y ahí acá vamos a decir pi por el radio del cono al cuadrado por la altura del cono sobre 3, ¿no? Ese es el volumen del cono. Ahora, ¿qué podemos decir? Podemos decir que, bueno, pues el radio del cilindro ya nos lo dan, nos dicen que es un radio R. La altura del cilindro también nos la dan, nos dicen que es una altura R. H, perdón. Ahora, ¿qué pasa con el radio del cono? El radio del cono me indican que es igual a R sobre 2. Y la altura del cono me indican que es igual a H cuartos. Entonces, estos valores los voy a reemplazar aquí, es decir, pi por R al cuadrado por H es igual a X, que es lo que yo quiero hallar, ¿no? Por pi por el radio del cono, aquí es igual al radio del cono, R medios, al cuadrado por la altura del cono, que es igual a H cuartos. Y esto lo divido para 3. Perfecto. Entonces, esa es la tarea, ¿no? ¿Qué debo despejar aquí? Debo despejar X. Pero ustedes se van de preguntar, bueno, ¿cómo puedo despejar X? Si tengo varias incógnitas, tengo
R como incógnita y tengo H como incógnita. Observen que lo que va a pasar, por ejemplo, con esta H, bueno, algo que vamos a hacer adicional es a la operación que está a la derecha del igual, vamos a tratar de reducirla, ¿no? Para esto aprendemos álgebra en matemáticas, ¿no? Es decir, sería pi radio al cuadrado, radio sobre 2 al cuadrado, es decir, esto sería radio al cuadrado sobre 4 por h cuartos, y todo esto está dividido para 3, ¿no? Para 3. Bueno, aquí va a pasar pi radio al cuadrado por h es igual a x, que es la variable, ya, y bueno, extremos con extremos, medios con medios. ¿Qué voy a tener aquí? Ese 3 está sobre 1, ¿no? Voy a tener pi por radio al cuadrado por h sobre, y acá tengo 4 por 4, 16. 16 por 3, medios con medios, 4 por 4 por 3, sería 48. ¿Ya? Listo. Y ahí está más reducido. Entonces observen lo que va a pasar. Pi se va con pi. Radio al cuadrado se va con radio al cuadrado. Altura se va con altura. ¿Y qué me queda? Todos estos son unos, pues no. No es que se van, se simplifican. Uno, uno. Y acá uno, uno, uno. Entonces, ¿qué me queda? Me queda 1 es igual a x sobre 48. Y ahí lo ven, ¿no? Quiero despejar x, entonces 48 pasa a multiplicar y ahí lo tengo. Observen. Ahí tengo lo que quería. ¿Cuántos conos entonces se pudieron fabricar con ese hierro fundido, bueno, con ese material fundido del cilindro? Se pudieron fabricar 48 conos. ¿Ok? Lo podemos comprobar. ¿Cómo lo podríamos comprobar? Bueno, reemplazando ese 48 aquí. Reemplazando el 48 aquí. ¿Qué va a salir? Va a salir lo que acabamos de encontrar, pues, porque obviamente lo sacamos de esa ecuación, pero pues igual lo podrían comprobar si así lo quisieran. Entonces, este es el proceso. También este ejercicio lo he visto bastante en empresas anteriores. No sé si en este se los vuelvan a tomar o si ya se lo han tomado, pero seguramente podría salir en algún momento. Sí es. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda tal vez de esta parte? Mm, Ahí escribió algo, déjenme ver. Dice 48 conos. Eso sí tiene sentido. ¿Se podría hacer? Claro que sí. Tiene sentido porque, a ver, miren, digamos, supongan esto es un ejemplo real. Digamos que este cilindro con altura h y, bueno, radio r, vamos a darle valores. Vamos a decir que la altura del cilindro es 10 metros. Y r, el radio, vamos a decir que es de, qué sé yo, 2 metros. Vayan pensando, ¿no? ¿Qué sería una altura de 10 metros? Bueno, pues sería como una altura de un edificio de 10 pisos. ¿Ya? Y un radio de 2 metros, pues sería como un diámetro de 4 metros. Es decir, sería un edificio cilíndrico de altura de 10 metros y que tenga un diámetro de 4 metros en el suelo. Ahora, supongamos que ese material se fundiese, ¿no? Y pues se crean conos con ese material. Entonces, ¿tiene sentido decir que se van a crear 48 conos? Sí, porque esos conos, ¿qué serían igual? Bueno, pues su radio primero que sería la mitad. Es decir, si decimos que el radio era de 2, entonces ahora el radio de esos conos pequeños será 1. Si decíamos que la altura era 10, la cuarta parte de 10 pues sería 2,5, es decir, 2 metros y medio. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos de esos conos cabrían dentro de de esa estructura cilíndrica grandota como la que tenía antes? La respuesta pues serían 48 conos. Así es.
En este caso, ¿cómo se saca el diámetro? El diámetro es 2 veces el radio, pues, ¿no? Recuerden, eso es básico, es transversal. Eh, correcto. Ajá. Y ahora, aquí hay una cosa, ¿no? Aquí hay una cosa interesante, y es que este ejercicio podría cambiar mucho si es que le dijesen que este cilindro es hueco o no. ¿Qué me refiero con que es hueco o no? Bueno, cuando digo que es hueco o no, me estoy refiriendo a que supongamos que este cilindro es simplemente ¿cómo se dice? El exterior, ¿no? Solo las cortezas, por así decirlo. O bien es una estructura cilíndrica, pues que también tiene adentro todo lleno de metal, ¿no? Si este es el caso, yo aquí estoy, digamos, asumiendo que el cilindro no es hueco, ¿ya? Porque si el cilindro no es hueco, que es lo más lógico asumir, es decir, digamos que todo esto está lleno, todo el cilindro está lleno también de ese metal, entonces ahí sí, ¿qué se va a mantener igual? El volumen. El volumen, los dos volúmenes se van a mantener igual. El volumen del cilindro va a ser igual al volumen del cono por la cantidad de conos. Se van a mantener igual los volúmenes. Pero si el cilindro fuera hueco, es decir, solo fuera la corteza, ahí lo que no se va a, ma- ahí lo que se va a mantener igual, ¿qué sería? Lo que se va a mantener igual serían las áreas. ¿Ya? Es decir, el área del cilindro fuese igual a X por el área del cono. Repito, esto fuese en un caso de que el cilindro es hueco, es decir, el cilindro no tiene nada dentro, es simplemente la corteza y ya. Ahora, como les digo, asumir esto pues es un poco absurdo porque, bueno, realmente cuando nos dice que se funde el objeto, bueno, pues no van a fundir un objeto que solo tiene la parte de afuera. Lo funden justamente porque es un cuerpo que no es hueco, es un cuerpo que tiene consistencia. Entonces, está bien tal como lo hemos hecho. Bien, vamos al siguiente. Eh, wow, a ver, veamos este. Que ya viene con un texto poderoso este, ¿no? Y ya tienen que, si no les gusta leer, tienen que aprender a que les guste. Ahora dice, la pantalla de una lámpara tiene la forma de un cono truncado. Uf, llegó el cono truncado. La pantalla de una lámpara, ¿ok? No entiendo muy bien eso, pero vamos a seguir leyendo. Cuyo radio de la base mayor mide 16 centímetros. Radio de la base menor 10 centímetros y su altura 12 centímetros, ¿ok? Si el material con el que está construida cuesta $50 por metro cuadrado, y esto es muy importante porque desde ahí ya les está diciendo qué medida quieren. No quieren ustedes volumen, porque el volumen se mide en metro cúbico o unidades cúbicas en general, ¿no? Les dicen metro cuadrado, es decir, unidades cuadradas, por lo tanto estamos hablando de superficie, estamos hablando de área. Dice, determine el costo del material utilizado en la pantalla. Aproxime su respuesta con dos decimales. Bueno, este es un ejercicio sencillo realmente. Pensé que iba a ser más complicado. Simplemente lo que deben hacer es dibujar ese cono, ¿no? Vamos a asumir que tenemos el cono truncado, por aquí, ¿no? Cono truncado, se dan cuenta, es como un volcán. Es un volcán. Entonces aquí tengo el radio de la base menor, perdón, el radio de la base mayor mide 16. El radio mide 16 centímetros, ok. 16 centímetros. Y el radio de la base menor mide 10 centímetros. Y ahí me dice que su altura es 12. Bueno, aquí está fácil, ¿no? Entonces la altura es 12. Ya, si el material con el que está construido cuesta $50 por metro cuadrado, determina el coste del material. Entonces, ¿qué sería igual el costo? El costo sería igual al valor del metro cuadrado por la cantidad de metros cuadrados, ¿verdad?
Y bueno, si lo reemplazo, el costo va a ser igual a $50, ¿no? Por la cantidad de metros cuadrados. ¿Cómo obtengo esto? Bueno, pues esto sería el área justamente del cono truncado. Entonces, este ejercicio lo pueden hacer, de hecho, con la fórmula que les da de cono truncado. Aquí lo voy a sacar, ¿no? Entonces, el área del cono truncado sería igual a base mayor, que sería, bueno, perdón, sí, área de la base mayor sería pi por radio mayor al cuadrado, más área de la base menor, pi por radio minúscula al cuadrado, más, ya sería pi por, este, pi por altura, ¿verdad? Correcto, por radio al cuadrado, más el otro radio al cuadrado, más la multiplicación de esos radios. Correcto. Y todo esto dividido entre 3. Ahí lo tengo, ¿no? Déjame ver si no me equivoqué en nada. No. Perdón, esto es área. ¿O estoy bien? Déjame ver. Creo que el 3 está de más. Tengo pi por radio, ya. A ver, radio al cuadrado más radio al cuadrado mayor por pi, ya correcto. Estos son estos dos términos de aquí. Y son este de acá. O sea, ahí lo tengo este. R más R por G. Ya, ese es el que no tengo. Aquí sí me confundí, perdón. Esto es de, esto es de volumen. Aquí simplemente sería eh, pi por R más R por la generatriz. Ya, así. Bien, entonces lo calculo. ¿Qué tengo? Tengo el radio, tengo también el, el otro radio. Lo que no tengo es la generatriz, ¿no? Bueno, no podía ser tan sencillo. No tengo esta generatriz, que es de lado. ¿Cómo obtengo la generatriz? Ya tienen que usar su creatividad geométrica. ¿Qué pasa si esto baja y lo veo de frente? Voy a tener un triángulo rectángulo nuevamente, donde su cateto vertical ya me lo dan, ¿no? Que sería esta altura mismo, es decir, 12 centímetros. Su cateto horizontal, ¿cuál sería la longitud de este cateto horizontal? ¿La pueden ver? La longitud de ese cateto. No se lo puede ver con los radios. Porque si ustedes ven arriba, mide 10, esta pared también va a medir 10. Pero realmente todo mide 16. Entonces, este pequeño lado que me queda va a medir 6 centímetros. ¿Ya? Y la hipotenusa es la generatriz. Entonces, bueno, aquí queda súper fácil, ¿no? La generatriz sería igual a raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 6 al cuadrado, que es aproximadamente 144 más 36. Esto es 40 más 30, 70. 4 más 6, 80. Raíz de 180. Ajá.
Y 180 lo puedo expresar como raíz de 18 por 10, ¿no? Y raíz de 18 por 10 igual a decir 9 por 2 por 5 por 2, ¿no? 9 por 2 es 18, 5 por 2 es 10. Entonces aquí lo multiplico y me va a salir 9 por 4 por 5. ¿Y cuál de estos tres valores tiene raíz cuadrada? El 9 tiene raíz cuadrada que es 3, y el 4 tiene raíz cuadrada que es 2, y el 5 no tiene, entonces lo dejo ahí, raíz de 5. Esto va a ser igual a 6 raíz de 5. Y esta es la generatriz. Entonces con esto, ya ahora sí ya puedo reemplazar el área total del cono truncado. Y va a ser igual a pi por radio mayor, que era 16 al cuadrado, más pi por radio menor al cuadrado, que era 10, más pi por radio menor más radio mayor, es decir, 16 más 10, por la generatriz que es 6 raíz de 5. Lo acabo de obtener. Bueno, ¿y qué me va a salir esto? Pi por 16 al cuadrado. ¿Cuánto es 16 al cuadrado? Ya, 256 más pi por 100, que es 10 al cuadrado, más pi por 26 por 6 raíz de 5. Bueno, aquí si sumamos los pi me quedan 256 pi más 100 pi, esto serían 356 pi. Y acá debo multiplicar 26 por 6 raíz de 5. O sea, 26 por 6. 26 por 6, bueno, 20 por 6, 120, 6 por 6, 36. Sería más pi por, perdón, más 156 raíz de 5 pi. 26 por 6 es 156, ¿verdad? Sí. Y bueno, finalmente lo que puedo hacer aquí es un factor común, pi, y decir que esto va a ser igual a 356 más 156 raíz de 5. Así es. Y esto va a ser el área del cono truncado. Ahora recuerden que no pueden usar calculadora, ¿verdad? Entonces esto lo debo escribir de una manera un poco más sencilla. Eh, Raíz de 5, por si no lo saben, igual a 2,2. Por ahí, ¿no? No sé exactamente cuánto. Creo que es 2,23, si no me equivoco. Déjenme probarlo ya. Estos valores ustedes deberían saberlos, ¿no? Por ejemplo, raíz de 2 es 1,4. Raíz de 3 es 1,7. El aproximado. Raíz de 5 es que no recuerdo. Déjame ver cuánto era. 2,23 por 2,23. Entonces tengo 3 por 3, 9. 2 por 3, 6. 2 por 3, 6. Más abajo. 2 por 3, 6. 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. Y más abajo, bueno, pues sería lo mismo, ¿no? 6, 4 y 4. Entonces vamos a ver si la suma me da 5. 9, 6 más 6 es 12. Llevo 1. 7 más 10 sería 17. Llevo 1. 9 y 4. Entonces tengo 4 decimales. 1, 2, 3, 4. Pues miren, sí, es casi cerca. De hecho, es lo más cerca. 2,23. Entonces lo que voy a hacer es que a este 156 por raíz de 5, la raíz de 5 le voy a aproximar a 2,23. Y con eso yo tengo un valor más aterrizado. Porque esto va a ser igual a... ¿Por qué 6? ¿Dónde dice 6? Mm, Alguien me pregunta por qué 6. Pero ¿por qué 6? ¿Qué cosa exactamente?
No sé a qué se refiere en esa parte. Este es 5, ¿no? 5. Bueno, ¿qué debería ser esto, no? 156 por 2,23. Eh, bueno, esto es un adicional. 156 por 2,23. Esto es igual a 6 por 3, 18. Llevo 1. 15 más 1, 16. Llevo 1, 4. 2 por 6, 12. Llevo 1. 10 más 1, 11. Llevo 1. 3. Ya, y acá lo mismo, ¿no? Porque es igual 2. Ya, entonces ahí hago la suma. Me queda 8, 8. 7, 4 y 3. Y tengo dos decimales que serían 1, 2. Es decir, esto me queda 347,88. Las 356 más 347,88. Hago la suma y pues me queda 356 por 347,88. Esto sería igual a... Debo sumar, ¿no? 300 más 300 son 600. Ok, 50 más 40, 90. Entonces ahí tengo 690. Y 6 más 7, 13. Entonces, estos serían 703,88 por pi. Y este es el área del cono truncado. ¿Esto en qué? En centímetros cuadrados. Entonces, con esta área pueden regresar a la parte de acá y multiplicar con el costo, que son $50 por cada uno de esos metros cuadrados. Su base, ¿por qué es 6? A ver, esto lo dije, ¿no? ¿Por qué la base es 6? Nuevamente, tiene este triángulo. Tiene este triángulo, ¿no? En este triángulo, que es el que dibujé acá, este lado de aquí hasta acá es 10, ¿no? Y este lado de aquí hasta acá es 16. Pero si yo sé que de aquí hasta acá es la misma medida que de aquí hasta acá, que es 10, ¿cuánto va a medir de aquí hasta acá? De aquí hasta acá. Va a medir lo que le falta para llegar a 16, que sería 6. Por eso le puse 6. Y aquí 12. Bueno, 12 ya estaba, ¿no? Ajá. Por eso es 6. Bueno, como les digo, ya para el costo, lo que habría que hacer aquí es simplemente multiplicar estos $50 por este valor que está aquí, ¿no? Que serían 703,88 pi. Ahora, esto de aquí, pues por cuestión del tiempo no lo voy a hacer a mano, pero ustedes deberían hacerlo. En el caso de que no tengan calculadora, ¿no? Que me parece un poco extraño que para esto no les den calculadora porque les dice aproxima el resultado a dos decimales. Vamos a usarlo igual. 703,88 por pi. Ya miren lo que sale. Sale aproximadamente 110.565,21 dólares. O sea, esto es un costo, un costo mayor de 110K, ¿no? 110K, $110.000. Bastante caro. Bastante caro para, para ponerlo en elaboración. Ya, vamos al ejercicio 4. Miren, y el ejercicio 4 y también me parece que son los dos que vienen, 5, bueno, el 4 y el 5. Entonces acá son otros. El ejercicio 4 y el 5 también, yo estoy seguro. Algo así les va a salir. Casi que seguro que algo así les va a salir. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Miren. Dice, determina el volumen del sólido que se genera al rotar la región mostrada alrededor del eje Y. Sheesh. Ya, a ver,
No voy a dibujar esto, simplemente voy a copiarlo, voy a pegar acá. Acá. Entonces, a ver, les dice que esto gira alrededor del eje Y. Bien, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Ya, miren, aquí yo les recomiendo lo siguiente. No hay una única forma de hacer esto, pero digamos sí hay formas que son más fáciles y otras un poquito más complicadas. Por ejemplo, eh, aquí va a pasar algo y es que al girar esto alrededor del eje Y, digamos que se va a formar una figura un poco extraña. Va a formar algo como esto, ¿ya? Yo voy a tratar como de darle una forma en sí, pero no voy a, tal vez no tenga éxito, ¿no? Esto es un poco abstracto de verlo. Pero esto va a ser, esto se va a formar a la izquierda y lo mismo, de hecho, exactamente lo mismo es lo que está aquí a la derecha. Ah, ¿qué pasó? Copiar, pegar. Lo mismo se forma a la derecha, pero en sentido opuesto, ¿no? Miren. Y la parte de en medio está como que hueca, es decir, allí no hay nada. Aquí no hay nada, digamos que está vacío, está vacío. Pero esto sí tiene, ¿cómo se dice? Sí está almacenado algo. Aquí sí hay almacenamiento, es decir, aquí sí hay, esto no está hueco, la parte de en medio sí está hueca. ¿Por qué puedo decir que la parte de en medio está hueca? Porque aquí no hay nada, mire, aquí no hay nada. Si esto rota, la parte roja va a formar estas partes verdes de aquí. Ahora, ¿qué son estas partes verdes? Fíjense que estas partes verdes son, eh, estas partes verdes son justamente como conos. Miren, son conos. Pero estos no son conos rectos. Estos son conos raros, de hecho, porque son conos que no vienen de triángulos rectángulos. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos conos de esos tienen aquí? De esos tienen cuatro conos. Uno, dos, tres y cuatro. Ahora, ¿alguien podría sacar el volumen de esos conos? Sí, sí lo podrían sacar. Esta sería una forma, digamos, como que un poco más, un poco más gráfica de verlo. Y esos conos, por ejemplo, los podrían dibujar acá. Digamos, yo voy a dibujar uno. eh, lo tengo así, ¿no? Tengo este cono, ¿ya? Ahora, este cono, ¿qué tengo? Bueno, pues tengo este... El problema aquí con esta forma es que no sé si las fórmulas que les dan a ustedes de conos es únicamente para figuras regulares o irregulares. Déjenme ver esto. Mm, ya miren, este cono no se puede sacar su volumen. No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque las figuras que ustedes les dan aquí, lo pueden ver en esta hoja que me pasaron. Miren, esto es para un cono recto. Aquí se puede ver, miren, es para un cono recto. Es un cono que es completamente recto. Y aquí no tengo eso.
Aquí tengo un cono raro, un cono diferente. Entonces, bueno, pues aquí no se puede hacer esto. No se puede aplicar a esta fórmula de cono. Por eso es que es difícil, ¿no? Ya lo empiezan a ver, digamos, como que la complejidad de esto. Entonces, cuál es el otro paso? Se preguntarán. El otro paso es ver esto como que si fuese un cono truncado. Fíjense, aquí supongan que completamos esta parte. Supongan que completamos esto por acá y tenemos todo este lado. Ya, si yo giro este trapecio, ojo, digamos como que esto está pintado todo esto. Si yo giro este trapecio, ahí sí que se va a formar. Se va a formar un cono truncado. No, miren, ahí está el cono truncado. Base mayor, base menor. Todo esto sería el cono truncado. Lo tengo arriba y también lo tengo abajo. Tengo el mismo cono truncado, de hecho, solo que está como volteado, está hacia abajo. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que de este cono truncado no me interesa la parte que está aquí. Esta parte de en medio no me importa, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que debería hacer? ¿Qué es lo que debería hacer? Que al volumen de ese cono truncado que se genera, ¿qué le debo restar? Le debo restar el volumen que se genera al girar esto. ¿Y qué se genera al girar esto? Aquí se puede ver claramente. ¿Qué se genera? Se genera este cilindro. ¿Ya? Este cilindro es el que se genera. Entonces, el volumen sombreado, es decir, el volumen de esta figura sombreada, voy a ponerle B sub S, que es volumen sombreado, ¿a qué sería igual? El volumen del cono truncado menos el volumen del cilindro, ¿verdad? El volumen de todo este cono truncado, de todo este trapecio, menos el volumen de este cilindro. Pero esto está escrito dos veces, está arriba y está abajo. Entonces lo único que hago es multiplicarlo por 2. Y ahí lo tiene. Esa es su figura. Entonces, una vez que ustedes ya definen la fórmula, porque siempre para estos ejercicios hay que empezar por esa parte, por definir la fórmula para encontrar lo que quieren. Entonces, una vez que ya tienen eso, simplemente lo reemplazan, ¿no? Entonces, volumen sombreado es igual a dos veces el volumen del cono truncado. ¿Cuánto es el volumen del cono truncado? Bueno, esto ya lo vimos, ¿no? Em, Esto era h por pi por radio al cuadrado, más radio, el otro radio al cuadrado, más el radio mayor por el radio menor. Y todo esto sobre 3 me parece. Estoy casi seguro que era así. Sí, ahí sí ya no me equivoqué. Correcto. Ya, y el volumen del cilindro, bueno, este es mega fácil, ¿no? El volumen del cilindro pues sería igual a pi por radio al cuadrado por la altura. Ahora vamos a calcular estos volúmenes, cada uno. Primero, los radios del cono truncado, ¿cuáles serían? ¿Cuáles serían los radios del cono truncado? Em, los radios del cono truncado serían primero, el radio mayor sería desde aquí hasta acá. Y ese radio mayor es 3. Y el radio menor pues sería desde aquí hasta acá. Y ese radio es 1. Entonces ahí lo tengo, ¿no? Lo reemplazo. Volumen sombreado es igual a dos veces. Y la altura también. La altura del cono truncado es simplemente de 1 a 2, es decir, 1. Sería 1 por pi por radio mayor al cuadrado, es decir, 3 al cuadrado más 1 al cuadrado más 3 por 1, ¿no? Y todo esto sobre 3. Ya, menos pi, ya, y acá el radio del cilindro. Entonces el radio del cilindro les había dicho que era únicamente este cuadrado. El cuadrado, su radio, y ahí lo tenemos, de hecho es 1, su altura también es 1. Entonces, ¿cómo sería? 1 al cuadrado por 1
y ya. Bien, entonces el volumen sombreado va a ser igual a 2 veces y hacemos la operación. Sería pi, 3 al cuadrado es 9, más 1, 10, más 3, 13. Correcto. Correcto, 13 tercios, pi. Menos uno por uno por uno, bueno, uno por uno, uno por pi, pi. Ya, y ahí lo tengo, ¿no? Entonces esto es una resta nada más, resta de fracciones. Sería mínimo con múltiplo es 3. Tengo 13 pi menos 3 pi. Esto va a ser igual a 2 veces por 13 pi menos 3 pi, es 10 pi sobre 3, ¿no? Y si lo multiplico, pues el volumen sombreado me va a quedar igual a 20 pi tercios. Unidades cúbicas. Porque estamos hablando de volumen, ¿no? Y ahí lo tienen. Ese sería el proceso. Me salió 45 tercios pi cúbicas. Me equivoqué en la altura. Ah, ya, correcto. Así es, así es, así es. Recuerden que un error, un solo error aquí puede hacer mucha diferencia. Entonces eso, ¿no? Esta sería la respuesta. 20 pi tercios unidades cúbicas. Entonces, con este ejercicio, ¿no? Yo creo que queda bastante claro cuál sería el proceso. Ahora, ojo, aquí yo pude sacar una idea gráfica de cómo es esto. Sí, aquí fue como una idea gráfica de cómo sería la figura que queda. ¿Siempre se puede hacer esto? No siempre. Hay veces que la idea es un poco difícil de verlo, un poco abstracto, y no es tan fácil de verlo. Si sale 20 tercios, ok, perfecto. Bueno, es 20 tercios pi, ¿no? 20 tercios pi. Vamos al siguiente. En el siguiente, observen lo que tenemos aquí, miren. Este es parecido, de hecho. De hecho es igual. Solo que ¿cuál es la diferencia aquí? Y eso también presten atención, ¿no? Porque ya sí me he topado varias veces con que se equivocan alrededor de cuál es hay que girar el objeto. En este caso, en el primero, el que acabamos de hacer era alrededor del eje Y, pero este es alrededor del eje X, ¿no? Dice, determina el volumen del sólido que se genera al rotar alrededor del eje X. Entonces, yo voy a rotar alrededor de este eje. Y pues procedemos a hacer algo parecido a lo que hicimos hace un rato. Entonces, bueno, aquí deben usar las figuras que ya vimos, ¿no? Miren, esto de acá, nuevamente, observen, va a formar un cono truncado. Un cono truncado al cual yo le puedo restar esta parte, ¿no? Y luego este otro o esta otra figura, esto es un cilindro, ¿no? Que también le puedo restar esta parte. O bien, en otras palabras, lo que pueden hacer es lo siguiente, pueden dividir esto como si fuesen tres figuras. Miren, ustedes tienen cono truncado. Sacan el volumen del cono truncado, listo. Check. ¿Cuál es la otra figura? El otro cilindro. Este otro cilindro. Sacan el volumen de este otro cilindro. Ok. Y finalmente, lo que deben hacer es sacar el volumen de este otro cilindro. Este que lo voy a pintar en verde. El volumen de este otro cilindro que se genera al rotar este figura alrededor del eje X. Entonces, al final, ¿qué deben hacer? El volumen sombreado, ¿a qué va a ser igual? Al volumen de ese cono truncado, más el volumen del cilindro, vamos a llamar a este cilindro azul, menos, es decir, la suma de esto, a la suma de esto le voy a restar el volumen del cilindro verde, ¿ya? Que este de aquí, el cilindro verde. Ya, ahora, alguien lo puede hacer diferente. Alguien podría haber sacado cono truncado, volumen del cilindro azul, y le restaba estos dos pequeños volúmenes. Este de aquí, volumen 1, y este de acá, volumen 2. Se los restaba. También se puede hacer así.
No hay ninguna manera. No hay una forma única. Ahora, si lo hacemos así como yo lo acabo de hacer, ¿cómo me quedaría? Volumen de la superficie, bueno, del área de la región sombreada sería igual a volumen del cono truncado. Bueno, ya vimos que esto es igual a pi por altura por radio mayor al cuadrado más radio menor al cuadrado más radio mayor por radio menor sobre 3, ¿no? Listo. Más el volumen del cilindro azul, que es todo esto, ¿no? Y bueno, el volumen del cilindro es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Ya, y a esto le resta el volumen del cilindro verde, que también es pi por radio al cuadrado por altura. Luego hay que escribir bien qué es cada cosa. Entonces, en el cono truncado, ¿cuál es la altura? Es esta parte, ¿no? La altura del cono truncado que sería, a ver, aquí voy a borrar esto ya porque no veo bien. Miren, ahí se ve, el cono truncado su altura sería esta, sería 1. Radio mayor, pues sería de aquí hasta acá, es decir, 2. 2 al cuadrado, más radio menor, que es este, ¿no? 1 al cuadrado, más radio menor por radio mayor. O sea, 2 por 1, vamos a ponerlo de una vez, que sería 2. Y todo esto dividido por 3. Más el cilindro azul. El cilindro azul habíamos dicho que era este de acá, ¿no? Entonces aquí, ¿cuál es el radio? Miren que el radio aquí es todo esto, ¿eh? O sea, 2 al cuadrado. Y la altura pues sería únicamente desde 1 hasta 2, es decir, 1 también. Menos, ya, y ahora el radio del cilindro verde. Y lo que teníamos en el cilindro verde era en cambio este de acá, ¿no? O sea, aquí, ¿cuál es el radio? El radio va a ser únicamente esto, ¿no? 1. Y 1 al cuadrado. Y la altura pues sería esto, de 1 hasta 2, es decir, 2. Y ya, nada más lo que hace falta ahora es calcular. Entonces, esto me quedaría 4 más 1, 5 más 2, 7. Entonces me queda 7 pi tercios más 4 pi. Y a esto le resto 2 por 1 pi, o sea, 2 pi. Y ya, lo pueden hacer. 4 pi menos 2 pi, ahí lo tienen, ¿no? Sería 7 pi tercios más 2 pi. Y finalmente lo único que hacen aquí es sumar, ¿no? Entonces, mínimo como múltiplo 3, 7 pi más 6 pi, esto me queda 13 pi tercios. Unidades cúbicas. Esa sería la respuesta. ¿Ok? Bien. Ok. Bueno, ¿alguna duda tal vez? ¿Alguna pregunta de esto? ¿No? Ok. Vamos a las siguientes. A ver, y en las siguientes déjenme ver algunas que yo creo que podrían tomarles. Eh, wow. Miren este. Sea un cono inscrito en un tetraedro regular. Calcula la proporción entre el volumen del cono y el volumen del tetraedro. Shish. Tetraedro regular. ¿Tienen ustedes fórmulas de esto? Volumen de un tetraedro.
Bueno, simplemente sería área de la base por la altura. La base es un triángulo, la altura, bueno, pues la obtendría de acá. A ver, ¿cuál hacemos? Ya, la 9, miren, la 9 está fácil. Este de aquí es un chiste, la verdad. ¿Por qué? El volumen del sólido. ¿Qué deben hacer aquí? Miren, tienen aquí, de hecho ya les marca, ¿no? Tres sólidos. Tienen este, luego tienen este de acá, y luego tienen este, ¿no? Que es la mitad de un cilindro, si se dan cuenta. Entonces, ¿cómo pueden hallar esto? Si se dan cuenta del primero, aquí es igual volumen. Volumen es igual área de la base por la altura. Siempre va a ser así. Entonces, de esta figura, ¿qué necesitan? Su base, el área de su base. Y su base es un rectángulo, entonces ahí lo tienen. Volumen 1 va a ser igual a 6 por 4, 24. La altura ya la tienen. Eh, ¿La altura la tienen? Ah, no, no tienen altura. Ya, no tienen altura, pero sí tienen esta hipotenusa. Entonces lo que pueden hacer es calcular la altura, pues, ¿no? Porque tienen 4, tienen 5. ¿Cuál sería la hipotenusa entonces? La hipotenusa sería, perdón, la hipotenusa es 5, el otro entonces sería, ¿qué es 3? A 25 menos 16, 9, ajá, y raíz de 9 es 3. Entonces la altura es 3 ahí. Tiene el volumen 1, que sería 90, perdón, 72. El volumen 2 pues va a ser este de en medio. Ah, miento, me falta algo aquí. Mm, no, no, está bien. O no, no, está mal. Está mal porque la primera parte, la primera figura, mejor dicho, no es un cubo. Si se dan cuenta, la primera figura es la mitad de un cubo. Es la mitad de un cubo. Es como que si el cubo lo partieron a la mitad hacia atrás. Entonces, ¿qué le faltaría a esto? Esta es la fórmula de un cubo, realmente. Que es largo por ancho por profundidad. Que son estos tres valores. Área de la base, largo por ancho y altura, profundidad. Entonces, aquí lo que falta es dividirlo para 2. Entonces, esto sería 36. Ese es el volumen 1 de esta figura. El volumen 2, bueno, ahí sí está fácil porque el volumen 2 simplemente es un rectángulo extruido, es decir, con profundidad. Y ahí sí sería volumen 2 es igual a, bueno, tienen base, que sería 10 por el otro lado de acá, que ya vimos que es 6, ¿no? Por la altura, que ya también sabemos que es 3. Entonces ahí tienen el volumen 2, sería 180, que es el volumen de todo esto. Y finalmente me queda la última figura, que sería esta, la mitad, si se dan cuenta, la mitad de un cilindro, ¿no? Es la mitad de un cilindro. Entonces, lo que me faltaría aquí es hacer el volumen de este cilindro, que sería igual a pi por radio al cuadrado por altura. Y como es la mitad, entonces divido para 2. Sería pi por radio al cuadrado, que sería, bueno, pues el radio. Mm, Esa es la cuestión, que aquí no me dan un radio, parece. No me dan un radio. Bueno, la altura sería de aquí hasta acá, que sería 6. El radio, como tal, sería desde aquí hasta acá. Ah, ya, pero sí me dan esto, ¿no? Claro.
que esta altura mide 3. Entonces el radio es la mitad, es decir, el radio es 1,5 al cuadrado, ajá, sobre 2. Ahí tengo el volumen. Entonces sería, bueno, mitad 1, mitad 3, 3 por 1,5 al cuadrado, por pi. 1,5 es 3 medios. 3 medios por 3, a ver, pi por 3 medios al cuadrado. Entonces ahí lo tengo. En el volumen será igual a 9 cuartos por 3, que sería 27 cuartos pi. Y ahí tengo los tres volúmenes. Nada más lo que me faltaría es sumarlos. Y ya. Por eso les digo, este 9 es fácil. Ahora déjenme ver si puedo hacer uno de estos tres. Déjenme ver, alguien escribió algo. 3 medios. Correcto. 3 medios. ¿Por qué es 3 medios? 3 medios porque el radio, bueno, digamos el diámetro del cilindro, ¿cuál va a ser? Va a ser 3, ¿verdad? Porque ya hemos dicho que este lado mide 3. Lo calculamos con este triángulo, ¿no? Será 4, la hipotenusa es 5, entonces este lado va a medir 3. Entonces 3 será el diámetro. La mitad del diámetro es el radio, entonces sería 1,5. Ahora 1,5 lo puedo escribir también como 3 medios, o la mitad de 3, ¿no? ¿Qué es lo que escribí aquí? Radio al cuadrado, 3 medios al cuadrado. Y el diámetro, la mitad del lado que salió 3, y el diámetro coincide con ese lado. Ajá, así es. Ya les iba a mencionar este. A ver si puedo hacer uno más. Miren, se tiene un cubo de volumen 64 centímetros cúbicos ya. El volumen del cubo, vale 64 centímetros cúbicos, listo. Al cual se circunscribe una esfera. Se circunscribe una esfera, o sea, ¿quién está dentro? ¿De quién? Déjeme ver esto. Creo que el cubo está dentro de la esfera. Ujú. Sí, es algo como esto, ¿no? Algo como lo que tenemos aquí. De hecho, vamos a usar esto. Entonces, bueno, nos dice que el cubo está dentro de la esfera. Tenemos el cubo y bueno, la esfera. Más feo no lo pude hacer. Voy a hacerlo en dos dimensiones, como se vería simplemente. En dos dimensiones, esto sería un círculo y dentro del círculo el cuadrado. Estoy viéndolo en 2D, ¿no? De frente. Ya, dice calcule la razón entre el volumen de la esfera y el volumen del cubo. Es fácil. ¿Por qué? Miren, ustedes quieren volumen de la esfera primero. ¿Qué es igual al volumen de la esfera? 4 tercios pi por radio de la esfera al cubo. Volumen del cubo, ya lo tengo, ¿no? Que es 64 centímetros cúbicos. Ahora, otra cosa, que el volumen del cubo aquí es igual, al lado al cubo. Entonces, con esto yo puedo tener el lado de ese cubo. Es decir, ¿cuánto sería el lado del cubo? Sería raíz cúbica de 64. Y si recuerdan, la raíz cúbica de 64 es 4. ¿Qué quiere decir esto? Que el lado del cubo mide 4. 4, 4, 4, 4, ¿no? Ya.
Ahora, ¿cómo me puede ayudar ese lado del cubo para hallar el volumen de la esfera? Porque habíamos visto justamente por las relaciones que tenemos acá, por estas relaciones, que cuando tenemos una, un cuadrado inscrito dentro de un círculo o bien un círculo circunscrito con un cuadrado, lo que decimos es que ese lado de quién, el lado del cuadrado, obviamente, porque el cuadrado aquí es el que tiene el lado, va a ser igual a raíz de 2 por el radio del círculo. Entonces, ¿qué me permite esto? Bueno, esto me permite hallar el radio del círculo, porque si el radio del cuadrado es 4, entonces el radio del círculo aquí va a ser igual, un despeje, ¿verdad? Sería 4 raíz de 2, sobre raíz de 2, perdón. Es el radio del círculo. Bueno, esto se puede racionalizar, ¿verdad? Siempre hay que racionalizar, de hecho. Raíz de 2, raíz de 2. Y me queda 4 raíz de 2 sobre 2. O bien simplemente 2 raíz de 2. Y este es el radio del círculo. ¿Ok? Entonces, con este radio del círculo, puedo hallar el volumen de la esfera. Porque el radio de la esfera es el mismo radio del círculo, ¿verdad? Entonces, el volumen de la esfera va a ser igual a 4 tercios pi por este radio del círculo que es 2 raíz de 2 al cubo. Y cuando me queda esto, bueno, 4 tercios pi, 2 al cubo es 8 y raíz de 2 al cubo pues sería 4 raíz de 2. Bien, entonces ahí puedo simplificar no, no puedo simplificar nada de hecho, solo multiplicar. Sería 4 por 8 por 4 dividido para 3. Bueno, 4 por 8 es 32. 32 por 4, 30 por 4, 120. 2 por 4, 8. Esto es 128 raíz de 2 pi sobre 3. Es el volumen de la esfera. Y bueno, este es el volumen del cubo. ¿Y no puedo simplificar? No, no puedo simplificar. Entonces, ¿qué me pide? Una relación entre el volumen de la esfera y el volumen del cubo, creo que era. La razón entre el volumen de la esfera y el volumen del cubo, correcto. Entonces, ¿cómo hallo esa razón? Simplemente dividiendo volumen de la esfera sobre el volumen del cubo. Es decir, debo dividir estas dos cantidades. El volumen del cubo era 64, el volumen de la esfera es esto. 128 raíz de 2 pi sobre 3. Entonces, bueno, debo hacer esta división. Es un poco fea, la verdad. Entonces, ¿qué se puede simplificar aquí? 64, por ejemplo. De hecho, 64a va 64 es 1, 64a de 128 es 2. Ajá, y ahí está. Extremos con extremos, medios con medios. Entonces tengo 2 raíz de 2 pi sobre 3. Y esta es la respuesta. Es la relación o la razón que existe entre el volumen de la esfera sobre el volumen del cubo. En otras palabras, es lo que se obtiene al dividir ambos volúmenes. Así es. Ahí ya tengo el 6. Y bueno, si ustedes se dan cuenta, las siete y la 8 son justamente ejercicios donde debo usar esto que ya hemos usado un par de veces. Estas relaciones de aquí. Estas relaciones son muy importantes. Yo no sé si ustedes pueden imprimirlas y tenerlas, eso es lo mejor. Si no pueden imprimirlas, bueno, pues les toca aprendérselas, pero esto va a ser sí o sí necesario para el taller de mañana, porque lo usan bastante. Miren, aquí les dice, por ejemplo, un cono circular recto tiene una base de radio 1 y altura 3 ya. Y un cubo está inscrito en el cono. ¿Qué es esto? De un cubo inscrito en el cono.
De modo que una cara del cubo está contenida en la base del cono. ¿Qué quiere decir esto? Un- una cara del cubo está contenida en la base del cono. Y a lo que les está diciendo esto, si tienen, si tienen una cara del cubo, es decir, un cuadrado, la cara del cubo es un cuadrado, ¿no? Una cara del cubo está contenida en la base del cono. ¿Cuál es la base del cono? Un círculo. Entonces nuevamente tienen esta configuración. Ahí tienen que hallar relaciones de lados. Y ahí que sabemos, bueno, que el lado del cuadrado va a ser igual a raíz de 2 veces el radio de este círculo. Y justamente les dicen la longitud de la arista del cubo. ¿Cómo lo pueden saber? Bueno, ustedes quieren el lado justamente, ¿no? Entonces, ¿cómo lo pueden saber la longitud? Simplemente, si ya saben que la base tiene un radio 1, entonces la longitud de la arista, ¿cuál va a ser? Raíz de 2 por 1, es decir, raíz de 2 es la arista. Y bueno, el volumen compartido entre el cono y el cubo, bueno, pues ahí tienen que sacar justamente la división, ¿no? Perdón, la resta. Es decir, el volumen del cono menos el volumen del cubo. El volumen del cono lo pueden sacar fácilmente con estos datos, radio, altura. Y el volumen del cubo lo sacan ya de hecho con el dato que tienen aquí, raíz de 2, ¿no? Porque recuerden que el volumen del cubo es simplemente lado al cubo. Y bueno, el volumen del cono es el que ya saben, ¿no? Pi tercios, radio al cuadrado por altura. Que también está fácil. Y bueno, el 8 nuevamente es otro ejercicio donde les dice que un cilindro se inscribe un cilindro recto en un prisma de base cuadrada. Entonces ahí, ¿qué es lo que tienen? Tienen al revés, un cilindro recto en un prisma de base cuadrada. Es decir, ahí tienen un cuadrado y dentro del cuadrado que tienen un círculo, que es lo opuesto a lo que vimos hace un rato. Y ahí lo que sería usar es la otra, ¿no? Esta. Que en ese caso, perdón, el lado del cuadrado es igual a 2 veces el radio. Que les pide exactamente allí. Bueno, les pide determine el volumen del cilindro en términos de H y L. Les da el lado L, ¿no? Pues el volumen del cilindro simplemente sería pi por radio al cuadrado por altura. Entonces, si ya tienen el lado, si saben que el lado del círculo es 2r, el radio, ¿a qué va a ser igual? Al lado sobre 2. Y ahí lo reemplazan, ¿no? Pi radio sería al lado sobre 2 al cuadrado. Y la altura, les da la altura... sí, les da la altura h, entonces ahí ya está, ¿ves? Ahí ya lo tienen. Ese sería el volumen. Que en teoría es como que decimos que h y L son datos. Entonces ahí lo tienen el volumen del cilindro. Simplemente voy a hallar la relación entre el cuadrado y el círculo. Entonces, bueno, por cuestión de tiempo, creo que lo vamos a dejar hasta allí, pero igual, bueno, en el caso de los chicos que se quedaron, les digo, ¿no? Traten de tener eso y bueno, practiquen, ¿no? La reunión se las voy a subir, no se preocupen, ahorita mismo dejo de grabar y se las subo. Les paso el link apenas acabe.